Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Dice así la palabra del Señor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tomemos asiento, mis hermanos. Antes de entrar a estudiar el pasaje de esta mañana, me es necesario, y es sano hacerlo, hacer una advertencia. La intención del apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la epístola que escribe a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, esta sección, este capítulo en especial, el capítulo 2, tiene la intención por parte del apóstol Pablo de mostrarle al judío que ellos, al igual que todos los demás hombres sobre la tierra, tienen la necesidad de aferrarse al mensaje del evangelio de Dios. Esa es la intención. Ellos, los judíos, como todos los demás hombres sobre la tierra, solo podrán presentarse delante de Dios como aprobados, como justos, como santos, solo y únicamente al estar unidos existencialmente con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo en específico o en especial en este capítulo 2. Por esta razón y debido a ese interés, en este capítulo 2 el apóstol Pablo derrumba todos los falsos conceptos o las falsas bases de seguridad que tenía el judío en torno a su relación con Dios. Hemos visto durante las últimas semanas que Pablo les ha mostrado que al igual que todos los hombres, ellos enfrentarán el juicio de Dios sobre las mismas bases, es decir, serán juzgados por sus obras. Enfrentarán un juicio bajo la regla de la ley que les fue dada. Por tal razón, los judíos, al igual que los otros pueblos, se hallan en la misma condición frente a Dios, en un estado miserable. Y aún podríamos decir que el judío tenía o tiene mayor responsabilidad frente a Dios en torno a que a él le fue dada la ley de manera directa. Así que esa es la intención del apóstol Pablo. Ahora, es necesario iniciar esta enseñanza haciendo esa advertencia, haciendo ese comentario, porque podríamos tomar una posición de juicio cuando estamos estudiando la palabra frente al judío. Es decir, podríamos colocarnos en un aspecto errado en torno a lo que Pablo está exponiendo aquí. Porque se nos puede olvidar que Pablo ha mostrado que todos los hombres caemos dentro de la misma acusación. Recordemos que hacia el final de esta parte de la epístola, hemos dicho una y otra vez que esta parte de la epístola va del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, donde Pablo muestra que todos los hombres están en condenación y necesitados del evangelio del Señor. Hacia el final de esta epístola, el apóstol Pablo dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como hay escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, la advertencia con que quise iniciar antes de entrar a estudiar el texto es que no nos podemos colocar en una posición como de juzgamiento hacia el judío por su actitud, porque olvidamos que estamos encerrados en la misma acusación que está haciendo el apóstol Pablo. El objetivo del apóstol Pablo entonces no es señalar a los judíos como los únicos en un estado miserable ante Dios, sino mostrar que hasta sus más elevadas normas de moralidad
Incluso el hecho de que poseían la ley de Dios no los excluye de la necesidad de escuchar y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué tanto énfasis del apóstol Pablo? ¿Por qué podemos ver en sus epístolas, y en especial en esta parte de la epístola a los romanos, por qué tanto énfasis del apóstol Pablo en mostrarle al judío su condición? La respuesta es, primero que todo, porque los ama. Porque sabía que si sus hermanos de nacionalidad permanecían en esa condición, en esa confusión de creerse justos por sí mismos, irían a una condenación eterna. Quiero que me acompañes sin perder Romanos capítulo 2 a Romanos capítulo 9 y leamos los primeros 3 versículos de Romanos capítulo 9. En una sección que estudiaremos hacia futuro, Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y en el capítulo 10, versículo 1, Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que cuando nosotros encontramos ese énfasis continuo de Pablo, de que se dedique en gran parte de esta sección de la epístola a decirle al judío: hermano judío, estás parado sobre falsas bases de seguridad, es porque los ama. Amar al que no ha depositado su vida en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo no es ser indiferente frente al destino eterno que le espera por no llegarle a ser molesto. Hoy en día pareciese que se confundiese qué es el amor. A veces convivimos con personas que no han depositado su existencia en la persona del Señor Jesucristo y no nos importa. Los saludamos con una sonrisa, les damos la mano día a día, podemos entablar diferentes charlas con ellos, pero no nos importa cuál es su destino eterno, con tal de no serles molesto. Pablo amaba a los judíos, tenía continuo dolor en su corazón. Oraba a Dios porque fuesen salvos, pero la única manera en que un hombre puede ser salvo es que haya depositado su existencia en la bendita persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, Pablo no era amado por los connacionales judíos. Pablo no era agradable para ellos, porque Pablo les predicaba el Evangelio del Señor. Seguramente Pablo les era molesto, pero bien valía la pena, pensaba Pablo, si al menos algunos de sus hermanos judíos eran sacudidos de sus falsas bases de seguridad en torno a Dios y pudiesen llegar a confiar en la persona del Señor Jesucristo. El peligro estaba, y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 3 al 4, en que los judíos habían colocado una manera diferente a la dada por Dios para ser salvo, una manera falsa. En Romanos capítulo 10, después de expresar que él tenía el deseo de que sus hermanos fuesen salvos, sus hermanos judíos, dice de ellos, porque ignorando la justicia de Dios, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, el medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, es decir, la persona del Señor Jesucristo, y procurando establecer la suya propia, es decir, los judíos estableciendo una forma para llegar a Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El problema es que Jesucristo, de los judíos y de cualquier otra persona que piense que por sí mismo puede ser aprobado por Dios por lo que es, por su moralidad, por sus buenas obras, el problema del judío y de este tipo de personas es que Jesucristo no será el bendito tesoro dado por Dios si no es consciente de su estado miserable y de incapacidad ante Dios. De allí el ímpetu. De allí la insistencia del apóstol Pablo de mostrar la condición del judío.
Y en la sección que vamos a estudiar en esta mañana, en estos versículos que hemos leído al inicio, el apóstol Pablo rebate, destruye el falso concepto de seguridad que tenía el judío ante Dios, basados en su herencia nacional y en su conocimiento de la ley de Dios. El apóstol Pablo les va a mostrar en esta sección que ellos, los judíos, han caído en un peligro que todos los hombres podemos caer: la hipocresía. El hipócrita es aquel que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud, una opinión que no tiene. Los judíos se consideraban lo que no eran, así lo creían. Se consideraban rectos y justos delante de Dios. Ese es el peligro que tiene la hipocresía. El peligro que tiene la hipocresía es que la persona llega a creer lo que no es al acostumbrarse al fingirlo delante de los demás. El peligro de la hipocresía es que la persona llega a creer lo que no es al acostumbrarse a fingirlo delante de los demás. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Se lo dice en Lucas 12:1. Guardaos, cuidaos, protegeos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mis hermanos, la levadura parece algo insignificante al principio cuando se echa sobre una masa, pero pasado el tiempo ha permeado, ha afectado a toda la masa. De esa misma manera es la hipocresía dentro del ser de una persona. Las personas se acostumbran a reflejar lo que no es, y al pasar el tiempo empiezan a creerse lo que no es. De allí que nosotros vemos en los evangelios que el Señor Jesucristo nunca tuvo problemas con aquellos que eran conscientes de lo que eran, pecadores. Jesucristo no tuvo problemas con los publicanos y con las prostitutas. Es más, le llamaban amigos de publicanos y de prostitutas. Esas personas sabían que tenían necesidad de un Salvador, porque solo aquel que es consciente de lo que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El problema del Señor Jesucristo era con aquellos que se consideraban lo que no eran, justos ante Dios. A los fariseos les dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y este señalamiento que hace el Señor Jesucristo en Lucas 16:15 en torno a los fariseos es una buena descripción de lo que eran los judíos y cómo se consideraban ante los demás: justos, rectos, merecedores de Dios, pero sus vidas eran muy contrarias a lo que profesaban. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando! Ese es el peligro de la hipocresía, que convence a una persona de ser lo que no es. Vayamos al texto de estudio de esta mañana, donde el apóstol Pablo va a quitar la careta del judío. Versículo 17 y 18. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. El apóstol Pablo inicia
presentando los privilegios dados por Dios a los judíos que ellos torpemente tomaron para enorgullecerse ante los demás. Todo lo que Pablo expresa en estos dos versículos, los judíos lo sacaban continuamente ante los gentiles. La literatura judía era común encontrar cada uno de estos aspectos que describe aquí el apóstol Pablo. El teólogo del siglo pasado, Karl Barth, decía lo siguiente en torno a este texto: hay ironía en cierta forma en las palabras del apóstol Pablo, pero también un sincero reconocimiento de la posición y la misión que de hecho se les ha encomendado a los judíos en la metrópoli gentil como en todo el mundo gentil. Porque los judíos no parecían darse cuenta que cuando se da privilegios, se tiene una responsabilidad. Había un porqué de esas bendiciones que Dios les había dado a ellos. Había un propósito en Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es algo que para nosotros entender la fuerza de lo que Pablo inicia expresando, podríamos parafrasearlo de la siguiente manera con cada uno de nosotros. Que alguien se nos acercara, que el apóstol Pablo se nos acercara y nos dijera: ¿tú qué dices ser cristiano? He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío. He aquí que tú te haces llamar judío. Es colocar en duda que realmente sea lo que se está expresando. Los judíos se jactaban de ser judíos. Ellos pensaban así: somos judíos, somos mejores que todos los demás hombres. Llamarse a sí mismo un judío era expresar el estatus religioso que compartían con todos aquellos que pertenecían al pueblo del pacto. Judío, sin lugar a dudas, era una expresión de orgullo. Y Pablo les dice: y te apoyas en la ley. Y en el versículo 18 les dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y este es otro aspecto en que los judíos se enorgullecían. Sin lugar a dudas, poseer la ley de Dios es una bendición. Era una diferencia en torno a todos los demás pueblos, porque la ley de Dios enseñaba la voluntad de Dios sobre los hombres. Es una antorcha maravillosa para caminar la oscura senda de esta vida, llena de sabiduría el andar del hombre. Era un maravilloso privilegio. Pero ante todo era una guía que conducía al hombre a la necesidad de un Salvador. El problema estaba en que los judíos habían depositado su confianza en torno al poder justificarse delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley, lo cual es imposible. Pero la ley en sí misma, la ley es una luz maravillosa que hace una diferencia en la vida para caminar según la voluntad de Dios. El problema era que ellos habían considerado ser capaces de cumplirla y por ella ser aprobados por Dios. Es más, algunos rabinos de la época enseñaban que el mero hecho de ser poseedores de la ley les aseguraba una posición delante de Dios, y ellos se jactaban. Y los judíos continuamente repetían esta parte del Salmo 147. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Repetían constantemente el Salmo 147, 19 al 20, que es esta sección. Estaban orgullosos de poseer la ley de Dios. Y Pablo lo saca a relucir. Y Pablo también saca al relucir que ellos se gloriaban en Dios. Dice el versículo 17 hacia el final: y te glorías en Dios. Los judíos eran felices destacando las cosas buenas que habían recibido de Dios, exclusivas para ellos. Gloriarse en Dios no está mal, si el propósito es realzar el bendito nombre de Dios, darle gloria a Él. Nosotros encontramos en Jeremías que la palabra del Señor nos dice: así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que gloriarse en Dios no está mal. El problema es tomar las bendiciones que Dios ha dado para gloriar su propio nombre cada uno de los hombres. Y el judío había hecho eso. Había tomado las bendiciones que Dios les había dado, no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Somos el pueblo elegido de Dios. Lo decían una y otra vez delante de los gentiles, no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos. Ahora, estos privilegios que sin lugar a dudas eran verdaderos, lo que Pablo está expresando allí, como Carvat bien lo dice, no son mentiras. Hay un toque de ironía en las palabras de Pablo, pero no porque fuesen mentiras esos privilegios que disfrutaban los judíos. Pero el judío había caído en un terrible error. No habían entendido que cuando Dios les había dado esos privilegios, tenía un propósito. Y es muy interesante para poder ver toda la fuerza y hacia el final de esta enseñanza, ver las implicaciones que tiene con nuestra vida. Quiero que vayamos rápidamente a mirar el llamado de Dios al pueblo israelita. Quiero que vayamos rápidamente a través de 3 o 4 pasajes a ver cuál es el propósito que Dios tuvo al escoger a un pueblo entre todos los pueblos. Los judíos les encantaba decir, linaje de Abraham somos. Cuando el Señor Jesucristo tiene una confrontación con los fariseos, con algunos que decían creer en Él, algunos judíos, algo dentro de esa confrontación que es narrada en Juan capítulo 8, lo que sacaban a relucir los judíos es, nuestro padre es Abraham. Y es verdad. Ellos eran descendientes de Abraham. Pero ser descendientes de Abraham debería haberlos llevado a entender algo en torno al propósito que Dios tuvo al llamar a Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 12 y leamos del versículo 1 al 3. Las promesas que encontramos en estos 3 versículos que Dios le da a Abraham enfatizan hacia el final, y ya lo vamos a leer, que de Abraham saldrá una descendencia que será una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alguien muy bien lo expresó. Fue una elección para la misión. Fue una elección para la misión. Cuando Dios les recuerda a los judíos a los israelitas, por qué los eligió a ellos, por qué los liberó del yugo opresor de los egipcios, les dijo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8. Era importante. Es más, los judíos nunca deberían haber olvidado esto, que era su historia. Es más, eran sus sagradas escrituras. Deuteronomio 7, versículo del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, es decir, a Abraham, a Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
la elección de Israel como un pueblo especial delante de Dios está basada en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y cuando Dios le entrega su ley a ese pueblo que él había escogido en torno al pacto que había hecho con Abraham, en torno a unas promesas que Dios le había hecho a Abraham conforme a un propósito que él tenía de ser bendición a todas las familias de la tierra, cuando les entrega su ley les dice lo siguiente, Éxodo 19 versículo 4. Vosotros visteis, les dice el Señor, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El objetivo que Dios le había trazado a Abraham y a su descendencia, ser bendición a todas las familias de la tierra, ahora era una tarea ineludible de la nación de Israel, la descendencia de Abraham. ¿Qué significaba ser un reino de sacerdotes? En primer lugar, que toda la nación estaba llamada a mediar la presencia de Dios ante las naciones de la tierra. Es decir, las naciones habrían de conocer al verdadero Dios por medio de Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Quería decir que la nación israelita tenía que enseñarle a las demás naciones acerca de Dios, del Dios verdadero. Ellos debían, por esa razón, ser gente santa, pues debían ser ejemplo a todos los pueblos. El Señor les había dicho, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Era verdad, pero tenía una razón de ser ese privilegio: que ellos presentaran al verdadero Dios a todas las naciones de la tierra. La intención de Dios fue que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un Redentor, de un Mesías, de un Salvador. Israel no era ajeno a esta verdad. Ellos la conocían. Ellos conocían que su papel era ser luz en medio de las naciones. Los otros pueblos debían ver a Israel y proclamar: ¿qué Dios tan maravilloso tiene ese pueblo? Pues como es ese pueblo, así es su Dios. Mis hermanos, no sé si ustedes notan que ese siempre fue el propósito de Dios con la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen suya, según su semejanza, porque el hombre tenía que reflejar en medio de la creación el gran Dios que es. Pero la humanidad cayó, y Dios escogió entonces a un pueblo para que cumpliera dicha misión, y les dio unos maravillosos regalos. Unos maravillosos regalos que deberían utilizar para mostrar el gran Dios que tenían y la promesa de un Salvador. Pero los torpes judíos habían tomado los privilegios dados por Dios para enorgullecerse ellos mismos delante de los demás. Una ilustración de lo que debía haber sucedido con los privilegios que Dios le dio al pueblo israelita es la expresión que tuvo la reina de Saba al ver la sabiduría y la grandeza del reino de Israel. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo del 6 al 9. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo del 6 al 9. La reina de Saba dice a Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.
Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es una buena ilustración. La historia de Israel llega a su pináculo más alto con Salomón, pero también llega a su caída más estruendosa. Pero quiero quedarme en el pináculo más alto como la ilustración de lo que debía suceder con ese pueblo, con las virtudes, con las bendiciones que Dios les había dado a ellos. Ellos tenían que mostrar el gran Dios verdadero. Los israelitas conocían esta responsabilidad. Ellos habían tomado para sí la referencia al siervo del cual habla Isaías. En Isaías capítulo 42, versículos 6 al 7 te lo leo. La palabra del Señor dice así, y los israelitas habían tomado esa figura del siervo como hablando de la nación. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ellos sabían y habían tomado esa como su misión. Ellos sabían que las virtudes y los regalos de Dios tenían un propósito. Más adelante, en el capítulo 49, versículo 6 de Isaías, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta la postrero de la tierra. Ellos conocían ese papel y Pablo se lo saca a relucir. Regresemos a Romanos 2, versículos 19 y 20. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de los inmaduros o los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ellos lo conocían, pero en vez de hacerlo, lo habían tomado como una fuente de orgullo propio. Tenían una gran responsabilidad, pero en su pecado tomaron estos privilegios dados por Dios no como una labor a cumplir, sino como medios para enorgullecerse ante los demás. El doctor en teología Mariano Ávila dice lo siguiente: Israel puso un énfasis tan fuerte en su elección que se olvidó de su labor misionera. La particularización de la gracia divina en y a través de Israel eclipsó la conciencia de la nación del pacto con el hecho de que Dios deseaba redimir a personas de toda nación y que ellos, como siervos de Dios, habían de ser el medio en torno a dicho propósito. Pero su pecado los llevó a tomar la elección divina como una fuente de orgullo propio, pasando por alto la voluntad de aquel que los había escogido. Ahora yo te aseguro que si hay un cristiano ahí sentado, seguramente está relacionando eso en torno a su elección. John MacArthur dice: la renuencia de Jonás para ir a predicar a Nínive, porque temía que sus habitantes creyeran en Dios y fueran librados del juicio, tipificó la actitud de muchos judíos en torno a los gentiles. Douglas Moo dice: a pesar de dejar mucho que desear en su responsabilidad de iluminar al mundo gentil, continuaron gloriándose en estos mandamientos como forma de realzar su propia importancia y el valor de la ley ante un mundo gentil escéptico y a menudo hostil. Olvidaron que fueron bendecidos por Dios solo debido a la gracia de Dios y llegaron a creer que fue por su bondad y moralidad superior a la de los otros pueblos. Cuando Pablo empieza nombrando estos privilegios en el versículo 17 y llega hasta el versículo 20, seguramente los judíos decían: sí, así es. Eso continuamente lo repetimos en nuestra literatura. Eso continuamente se lo decimos a los gentiles.
Pero Pablo solo estaba abonando el terreno para que, inflamado el orgullo judío, la realidad que a continuación expone los avergüence. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Preguntas retóricas que ponen en evidencia la hipocresía del judío de aquello que presumían. Fracasaban a la hora de practicar lo que predicaban. El Señor Jesucristo así lo había denunciado. Acompáñame a Mateo 23. Y pon un separador en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, la conocen muy bien. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conformes a sus obras, porque dicen y no hacen. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Sin duda habían fracasado en el papel de guiar a las naciones a la verdad de Dios, porque un maestro que no vive lo que enseña no es un aliciente en torno a lo que ha enseñado. Por el contrario, se convierte en una barrera para lo que enseña. ¡Ay de vosotros!, dice en Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros!, dice el Señor Jesucristo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y en el versículo 27 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En eso quedaba el orgullo judío, en una denuncia a su hipocresía. Tú que predicas que no se ha de hurtar, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿hurtas? Una de las denuncias continuas que encontramos en todas las escrituras en torno al pueblo de Israel, y que parece ser que se permanece hasta el día de hoy, es que buscan el beneficio propio a costa de los demás. Es una denuncia continua en toda la escritura. Isaías denuncia lo siguiente: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amós dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Malaquías denuncia que aún robaban a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor Jesucristo, cuando vino y entró al templo y halló que el sistema sacrificial se había convertido en un negocio, dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que la denuncia en torno a la rapiña del judío no era algo nuevo, era algo que la escritura denunciaba una y otra vez. En el versículo 22 el apóstol Pablo dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Los judíos eran expertos en adulterar, pero dejando limpias sus conciencias, tergiversando la ley de Dios. Daban carta de divorcio a sus esposas cada vez que querían tener otra mujer. Pero el Señor mismo denunció esta actitud.
El Señor Jesucristo les dijo: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sin lugar a dudas, la vida del hipócrita es una vida de práctica de pecado, pues al considerarse lo que no es, no lucha con dicha naturaleza caída, y el pecado sin dudas sale a luz. Hurtar y adulterar es una clara denuncia que hace el apóstol Pablo, que los judíos violaban. Ahora, la tercera denuncia: tú que abominas a los ídolos y eres sacrílego, no era muy clara para muchas personas, o no puede ser muy clara para muchas personas al día de hoy, porque si había algo en torno al pueblo judío del siglo I, es que ellos abominaban la idolatría. Ellos habían aprendido la lección del exilio. Y en el siglo I, el judío no era un practicante de la idolatría. Literalmente, esa denuncia del apóstol Pablo es: tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, es decir, literalmente, robas templos. Los judíos abominaban la idolatría, pero entraban a los templos paganos a robar las riquezas de ellos para lucrarse, violando la ley de Dios que les había dicho: las esculturas de los dioses paganos quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová. Deuteronomio 7:25. De eso trata esa denuncia. En el mundo del siglo I era común que el judío hiciese eso. ¿Y cómo podemos saberlo? En Hechos 19:37, aquel hombre de la ciudad de Éfeso, hablando del apóstol Pablo, dice: ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, literalmente robadores de templo, ni blasfemadores de vuestra diosa? Era común en el siglo I que el judío, tal vez pensando: pues estoy yendo en contra de la idolatría al robarles sus tesoros, básicamente era una disculpa en torno a lucrarse a sí mismos. Esa es la denuncia que hace el apóstol Pablo, porque recordemos que ellos que tenían que guiar al mundo al verdadero Dios se habían convertido en un tropiezo en torno a esa misión. El versículo 23 les expone esto: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mis hermanos, esa palabra deshonrar a Dios es fácil pronunciarla, pero es atroz en sí misma. Ese es el punto principal de lo que Pablo está haciendo aquí. Mostrarle al judío que por su hipocresía deshonraba a Dios. Deshonrar es una palabra muy fuerte. Deshonrar es minimizar, vilipendiar, llevar el bendito nombre de Dios a un estado bajo. El apóstol Pablo ya les había mostrado a los gentiles que ellos habían deshonrado a Dios al hacerlo semejante a cualquier criatura. Y ahora les está mostrando a los judíos que ellos habían deshonrado a Dios. A que siendo la nación que tenía que enseñarle a las otras quién era Dios, estaba dando una imagen totalmente contraria de lo que el gran Dios es. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23:15, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, uno de sus seguidores, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. John Piper dice: la esencia del mal está en deshonrar a Dios. El mal es el sentimiento, es el pensamiento, es la acción que trata a Dios como alguien menos que infinitamente valioso y gratificante. Versículo 24. Desde el 23 voy a leer. Tú que te jactas de la ley, con infracción de ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa
de vosotros. Blasfemado, despreciado, disminuido. El deshonor que Pablo tiene en mente es que la reputación de Dios entre las naciones estaba contaminada. Las naciones miraban al pueblo judío y menospreciaban a Dios. Y Pablo ha recurrido a las Escrituras para apoyar lo que está diciendo. Isaías capítulo 52, versículo 5, es el pasaje que Pablo toma para hablar acerca de cómo está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, es maravilloso entender el contexto en que Isaías dice esto. En Isaías capítulo 52, versículo 5, la palabra del Señor dice: Dios hablando. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Eso es ironía. El pueblo judío no había sido tomado y deportado injustamente. Era una respuesta al juicio divino que, utilizando a los babilonios, lo había tomado y llevado hacia Babilonia. Así que es una expresión irónica. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, es decir, en este caso los pueblos que lo habían tomado, los babilonios, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Las naciones gentiles, en este caso Babilonia, suponían, y era lo común en medio de ese tiempo, que cuando una nación conquistaba a otra, también su Dios había sido conquistado. Su Dios era un Dios inferior al de la nación triunfadora. Así que la nación conquistada blasfemaba continuamente en torno a la nación que había conquistado. La realidad la conocemos. Los judíos habían sido tomados por su pecado y Dios había aplicado juicio sobre ellos, pero eso no era perceptible para el pueblo gentil, para esa nación pagana. Ellos veían al pueblo derrotado y lo asociaban con el Dios que profesaban. Debido al pecado del pueblo, el nombre de Dios era blasfemado por las naciones paganas. Es más, Ezequiel hace una denuncia terrible. Aún después que el Señor los castigó con la deportación, a los países donde llegaban seguían deshonrando el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 17 al 20. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en la tierra, en su tierra, Ezequiel 36, 17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pues bien, cuando el judío se conducía malvadamente, hipócritamente, el pensamiento gentil era este: su Dios también debe ser malvado, también debe ser un hipócrita. Por la desobediencia de su pueblo, el nombre del Señor caía en la boca de los pueblos paganos. Israel, cuyo especial llamado consistía en santificar el nombre de Dios por su obediencia y de este modo promover la gloria de su nombre, era en realidad la causa de que el nombre del Señor fuese deshonrado. Hicieron lo contrario a lo que debían hacer. Fracasaron. Así que los judíos, que tanto se gloriaban en los privilegios que Dios les había concedido, más bien dichos privilegios se convirtieron en un aspecto de ser, por mayor medida, merecedores del juicio divino por su tergiversación. Sin duda, tanto gentiles como judíos necesitan del evangelio de Dios, la justificación por la fe, porque los dos están bajo la ira de Dios, pues no hay diferencia entre los dos.
Si hay un atributo que nosotros aprendemos de Dios, es que Dios es un Dios celoso, que busca continuamente proteger su gloria. Y lo que habían hecho este pueblo especial para Dios, de realzar el nombre de Dios, hicieron lo contrario. Y era deshonrar el bendito nombre de Dios. Habían fracasado y Pablo así se los expone. Esta es la exégesis del pasaje. Ahí estamos sentados nosotros. Y por eso arranqué con una advertencia. Y podríamos sentarnos y decir, ¿qué judío, no? Ahora viene el baldado para nosotros. Las aplicaciones de esta verdad. El primer punto que quiero tocar es lo que expresa Pablo que sucede cuando el pueblo de Dios no hace lo que debe hacer, deshonrar a Dios. Y esa palabra es atroz. Pensamos que se hace mal cuando un hombre es herido, pero no cuando Dios es deshonrado. Pensamos que está mal cuando se abusa de mí, pero no cuando Dios es deshonrado. Pensamos que está mal cuando soy traicionado, pero no cuando Dios es deshonrado. Entender que el pecado es ante todo una deshonra a Dios. Esa palabra es terrible, deshonrar a Dios. Es fundamental en la lucha del cristiano en torno a su santidad. Deshonras a Dios cada vez que vas en contra de su ley. David así lo expresó. David dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David, pero primero fue Urías y su familia y todo eso. No, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Deshonrar a Dios es lo que hacemos. El Señor dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, todos mis elegidos, todos aquellos que he llamado, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43:7. Mis hermanos, las mismas responsabilidades que tenía Israel en el propósito de su elección, las tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Las mismas, escúchame, muy atento, vamos a comparar dos pasajes. Vamos a comparar dos pasajes para que entendamos que ese mismo propósito de que Israel fuese una luz para las naciones, ahora lo tiene la iglesia. Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Mira estos dos paralelos. Vamos a ver primero el llamado, el propósito de Dios para ese pueblo. Éxodo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, dice la palabra del Señor, lo que el Señor le decía a Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, teniendo en mente ese pasaje, lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, donde se habla de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro dice de una vez, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, aún tenemos mayor responsabilidad, pues hemos recibido mayor luz espiritual. Tenemos el Nuevo Testamento y además se nos ha dado recursos espirituales para obedecer por esa luz a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un armario, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. John MacArthur dice: esa ha sido siempre la intención de Dios para su pueblo. Él les da luz, no solamente para su propio beneficio espiritual, sino también para beneficio espiritual del resto del mundo, ante el cual ellos son sus testigos. Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 12, y leo de Nueva Versión Internacional, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esa es nuestra labor. Pero por el contrario, cuando un cristiano cae en pecado, su testimonio personal se arruina, pero esto es lo más atroz, y el nombre del Señor queda empañado ante el mundo. Si hay algo tremendo en medio del ministerio eclesial, es la disciplina eclesiástica. Es algo difícil, es algo que te quita el sueño, es algo que te tiene pensando todo el día. Pero la disciplina eclesiástica es fundamental en torno a proteger el honor del Señor, pues evita que un impío sea considerado parte de la iglesia del Señor, manchando con su vida de pecado el nombre de Cristo. Es tan difícil, mis hermanos, que en medio de una congregación local, alguien que profese ser cristiano manche no solo su testimonio, sino el nombre de Cristo. Eso daña a la iglesia. Las personas no han entendido que el propósito de esta vida no es que sean felices, sino que glorifiquen a Dios con sus vidas. Se les ha provisto, Dios ha hecho todo, te ha dado la salvación, te ha dado su Santo Espíritu. Pero las personas seguimos pensando en nosotros mismos y tomamos los regalos de Dios como puntos para enorgullecernos. La denuncia sobre los judíos es una denuncia hacia nosotros. Decía Spurgeon sarcásticamente en torno a aquellas personas que se cuelan en medio de la iglesia y deshonran el nombre del Señor. Decía Spurgeon: por sobre todas las cosas le habla a aquellos hipócritas, a aquellos que están en medio de la iglesia, no como creyentes, sino como falsos creyentes. Por sobre todas las cosas, les decía Spurgeon sarcásticamente, rechacen la hipocresía. Si quieren condenarse, decídanse a hacerlo y condénense como hombres y mujeres honestos. Pero les ruego, no simulen que van al cielo cuando de continuo se encaminan al infierno. No se pongan jamás el manto de la religión. Les ruego, no añadan más a su eterna miseria comportándose como lobos disfrazados de ovejas. Muestren la pezuña hendida, no la escondan, decía Spurgeon. El incrédulo, el mundo incrédulo, no tiene razón alguna para arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios para ser salvo cuando ve personas que profesan ser creyentes cometiendo los mismos pecados y aún peores.
se convierten en un muro, igual que los judíos en torno al mundo gentil. En un muro para que alguien pueda venir al Salvador. Nosotros, la iglesia del Señor, corre el mismo riesgo de hipocresía que el mundo judío. Decía el puritano John Milton. Alguien me dijo que dijera John Milton el bueno. Decía el puritano John Milton, porque ningún hombre ni ángel puede discernir la hipocresía. El único mal que camina invisible ante todos, menos para Dios. Mis hermanos, si algo aprendemos del Dios encarnado en medio de su ministerio terrenal, es que Él aborrece la hipocresía religiosa. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hay una característica en la vida del cristiano infantil. Llega a sentirse muy orgulloso en frente a los que no conocen a Cristo. ¡Qué estúpido! La única diferencia es la gracia de Dios que ha recibido. Es la única diferencia. El doctor Martin Lloyd Jones, en torno a esta parte de tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, decía: cuando lees tu Biblia día a día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para poder mostrar a los demás lo mucho que sabes y poder argumentar cuando discutes con los demás? ¿O realmente quieres aplicarla a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. ¿Qué está diciendo acerca de mí? Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Permite que la Escritura te examine. En un sentido, entre más conoces la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo, decía Martin Lloyd Jones. Y ese es el punto principal de esta enseñanza. Cuando leemos este pasaje en su contexto, muchas veces nos sentamos y señalamos al judío, pero mis hermanos, muchas veces nos señala a nosotros, y es terrible deshonrar el nombre de Dios. Hay otro punto que quiero resaltar, y es que jactarse o gloriarse en Dios es algo bueno, si se trata de la jactancia que le da a Él la gloria. El apóstol Jeremías, ya leímos, nos enfatizaba acerca del verdadero orgullo que debe mostrar el creyente. Pablo, hacia el final de la exposición del Evangelio, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él permiso para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y decía en Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero es una cuestión totalmente diferente cuando el cristiano se gloría acerca de los beneficios recibidos por Dios en torno al mismo. Por eso es fundamental recordar quiénes somos. Pablo decía: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si se nos olvida eso, estaremos en un momento dado mirando por el hombro a aquel que no conoce a Cristo. Y termino con esto. Esta es la tragedia de todos los hombres, de todos, cada uno de todos los que estamos aquí presentes, deshonramos continuamente el nombre de Dios. Somos merecedores de la ira divina. Pero el Evangelio es la buena noticia que Dios ha dado al hombre.
Ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestra condición de incapacidad y de la justa ira de Dios. Jesucristo vino a reivindicar la dignidad de la gloria de Dios viviendo para ella con todas sus fuerzas. Cristo vivió para la gloria de Dios. Jesús vino a rescatarnos de la ira de Dios que se revela contra todo el que deshonra su gloria. Él nos libró de la ira divina. Y tercero, Cristo vino para transformarnos en la clase de personas que valoran la gloria de Dios por encima de todas las cosas y viven para mostrar su valía. Ese es el bendito evangelio del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Nuestra única esperanza es Cristo, quien vino a cambiar nuestra condición, a vindicar al Dios que nosotros hemos menospreciado, a ceñirnos con una justicia que no podemos proveer por nosotros mismos, a transformarnos en la clase de personas que se deleitan en la gloria y honra de Dios por encima de todas las demás cosas. Por eso es necesario el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Pablo una y otra vez quitaba las falsas bases de seguridad que los judíos y que peligrosamente muchos aquí presentes podemos llegar a formar en torno a nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos.